Señores, muy buenas noches. Vamos a comenzar con dos noticias que esta semana se mantuvieron en el tapete en los medios de comunicación. Una de ellas es nuevamente el 4% de la educación. Estuvo en el centro de la opinión pública con un gran debate, pero antes de pasar a analizar el porqué y lo que se pretendía hacer, vamos a recordar los inicios de esta lucha por el año 2010, en demanda de que se cumplieran las asignaciones del 4% del Producto Interno Bruto a la educación, como lo estipulaba la Ley General de Educación 66-97. En aquel entonces el gobierno solo aportaba el 2.4% del PIB. Durante el gobierno de Leonel Fernández se explicó que la situación financiera impedía cumplir con el 4%. Luego de una gran lucha se logró esta asignación. Llega la campaña para las elecciones del 2012 y los candidatos presidenciales Danilo Medina, Hipólito Mejía, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella y Max Puis firmaron un pacto en el que se comprometieron a asignar el 4% del PIB a la educación. En diciembre del 2012, 2 meses después de haber asumido la presidencia, Danilo Medina aprueba asignar el 4% del PIB a la educación y luego es promulgada la Ley del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del 2013, estableciendo que de un total de más de 530.000 millones de pesos, unos 99.628 millones serían destinados a la educación. Así fue como 15 años después de haber sido aprobada la ley que consignaba el 4% a la educación, se cumplió. Hace 2 semanas el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto complementario con el objetivo de reducir más de 14.000 millones de pesos a 6 instituciones. Entre ellas, el Ministerio de Educación, que se le iba a reducir unos 4.000 millones de pesos para transferirlos a otras instituciones, algo prohibido por la Constitución y que luego de la presión mediática y una reunión encabezada por la vicepresidente Raquel Peña con representantes de unas 20 organizaciones, entre las que estaban el Foro Educativo, Educa y representantes de universidades privadas, se rectificó, asegurando que el presupuesto de educación no sería tocado, sumándose así al conjunto de medidas que por presión el gobierno ha dado marcha atrás. Para hablar brevemente de este tema a nivel constitucional y social, tenemos a Nacer Perdomo, que es jurista especialista en Derecho Constitucional, y Rosario Espinal, politóloga y socióloga. Muy buenas noches a los dos. Comenzamos contigo, Nacef. Ya sabemos, porque uno de los que dio la voz de alarma de que esto era inconstitucional fuiste tú precisamente, ¿verdad? Lo que yo me pregunto es cómo un gobierno hace eso sabiendo que es inconstitucional. Bueno, mira, yo entiendo que el gobierno está muy presionado, hay una situación internacional difícil. Y yo entiendo el impulso de querer reacondicionar el presupuesto. Ahora bien, lo que pasa es que no solamente en la ley desde 1997, sino en la Constitución desde 2010, hay impedimentos a que el gobierno pueda modificar el presupuesto de educación. Honestamente, yo no sé cómo esa propuesta avanzó, porque las razones de su inconstitucionalidad son extraordinariamente claras. En este caso el fin no justifica los medios, diré yo. Sí, exactamente. O sea, el problema de gobernar y de administrar los fondos públicos es que no responde necesariamente a los mismos principios de gerencia de una empresa pública, digo privada. En una empresa privada tú mueves los recursos siempre que tu departamento de contabilidad te diga sí, está bien, no te va a traer ningún problema con el fisco, digamos, ni con los accionistas, pero en el caso de los recursos públicos, hay limitaciones a qué cosas tú puedes cambiar. Acuérdate, Nuria, que todo esto, esta tendencia por afianzar los recursos de ciertas instituciones públicas empezó en los 90 acuérdate que incluso los poderes
autónomos, constitucionalmente autónomos, los órganos con autonomía constitucional, también tienen garantizado un porcentaje. Esas son cuestiones que el Poder Central o el Poder Ejecutivo no puede maniobrar con eso, o sea, no lo puede modificar. Bueno, lo pudo aun cuando tiene departamentos de consultoría jurídica alrededor del Palacio, varios asesores también que lo podrían haber consultado para evitar esta situación. Y algo que leí en los medios, que no sé si es cierto, es que en el 2021 se hizo algo parecido. ¿Tú tienes algún conocimiento de eso o fue una bola que tiraron no confirmada? Mire, la verdad es que yo no me enteré si se hizo en el 2021. Y yo te voy a decir algo, yo en ese año incluso lo hubiera podido entender y yo pienso que en una situación como la que se estaba viviendo, República Dominicana, el mundo todavía sumergido en una situación de crisis por la pandemia, se hubiera podido entender, pero ya el presupuesto del año 2022 es un presupuesto que se preparó precisamente en el año 2021 y por lo tanto cualquier cuestión, cualquier reto tenía que haber sido previsto. Claro, eso entiendo, pero por más que uno lo entienda, si es algo inconstitucional es difícil de encauzarlo en esa vía. Por eso, Rosario, ¿cuál sería tu opinión cuando uno ve, por ejemplo, todavía testimonios en muchísimos medios de escuelas que ni siquiera se han terminado? Profesores que están pidiendo más aumento, donde no hay material gastable, donde muchas veces el currículum todavía está en el año de la prehistoria, y entonces ellos dicen que ese dinero que sobra lo van a meter principalmente para comunicación o traspasarlo, para utilizar una palabra más correcta, traspasarlo, por ejemplo, para la publicidad del gobierno, en un país donde la deficiencia escolar todavía es evidente. Bueno, así es. La verdad, uno no entendió cómo es posible que en el campo educativo, donde hay tantas necesidades, tanto desde el punto de vista de infraestructura, materiales, como desde el punto de vista de la capacitación, de la pedagogía, salgan con que hay dinero sobrante en el presupuesto. Porque lo que eso refleja entonces es una falta de planificación y de ejecución adecuada. Es cierto que a veces los numeritos no cuadran, al final 100%, eso es normal, pero es distinto a que en el mes, digamos, comenzando septiembre, faltando todavía 4 meses para completar el año, ya se declarara un sobrante de 4.000 millones de pesos en educación, porque hay muchas necesidades. Ahora bien, educación parece ser que no ha andado muy bien, que no ha planificado muy bien. Hubo un cambio de ministro y aunque mucha gente vio el cambio de ministro favorablemente, a mí, y lo dije en ese momento cuando se produjo el cambio, me preocupa en el sentido de que este es un gobierno nuevo, un ministro o ministra lleva tiempo para entender el manejo de un ministerio. Rosario, pero otro punto que me llama poderosamente la atención es que el Palacio deja eso luego de una reunión con varias organizaciones que tienen que ver con el sistema educativo y ellos les piden a esas organizaciones que hagan un plan donde se pueden invertir esos 4.000 millones de pesos. Eso a mí me pareció otra barbaridad. ¿Cómo así? Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. A mí también me pareció una barbaridad, porque eso es como lavarse las manos y asignarle la responsabilidad a un grupo que no tiene capacidad ni de planificar ni de gestionar recursos públicos. Por más buenas personas que sean y por más que tengan algún nivel de experiencia educativa en el sector privado, que es el caso de muchos de ellos, no son los que han estado dentro del ministerio planificando y ejecutando planes. Entonces eso es el gobierno lavarse las manos y decir, no pude transferir el dinero ahora, pues díganme, y yo supongo que si al final no se ejecuta el dinero de los 4.000 millones, entonces los responsables o culpables serán esas personas que fueron en representación de la sociedad civil, porque ya el gobierno le asignó una tarea que ellos no pueden cumplir, que no, es imposible que cumplan.
Nassef, para terminar ya, el hecho de que el gobierno 2 días después eche para atrás una medida que era ilegal e inconstitucional, ¿es una buena orientación o te da la sensación de desorientación? Bueno, no, mira, yo creo que corregir los errores, sobre todo antes de ejecutarlos, o sea, aunque lo hayas anunciado, es de sabios. Yo pienso que hizo bien el gobierno en renunciar a esa posibilidad porque el problema con que se iba a encontrar en términos jurídicos era mayúsculo, porque, como ya decíamos, la Constitución prohíbe esa transferencia de fondos y el Poder Ejecutivo y todo el Estado, de hecho, se tiene que sujetar a los mandatos de la Constitución y de los presupuestos que han sido correctamente aprobados. Señores, muchas gracias a los dos por haber participado en este debate para hacernos entender un poco más el tema que aconteció esta semana. Buenas noches a los dos. Muchas gracias por haber debatido este tema.